Buenas noches, querido público de Diálogos con Rocío. Su servidora Karen Castañeda los va a acompañar en el inicio de este programa que afortunadamente nos acompañan muchísima gente de muchos lugares, que hoy tenemos el placer de ofrecerles un gran tema que es familias tóxicas. Este tema que a todos, por supuesto, nos interesa. Hemos estado cerca o quizá dentro de una familia tóxica, y como todos los jueves nos trae la licenciada Rocío un tema muy interesante. Hoy no es la excepción, viene en camino por su agenda muy apretada ya, todos la conocemos. Viene y en unos momentos estará con nosotros acompañándonos. Por lo pronto tengo el gusto de darle la bienvenida a nuestro invitado especial. Su nombre es Mariano Salinas. Él es un psicoterapeuta especialista en parejas y un psicólogo social. Bienvenido, Mariano. Muy buenas noches a todo el auditorio. ¿Cómo estamos? ¿Me oyen bien? Muy bien, Mariano, aquí. Muy bien. Listos ya para escucharte. Este tema que realmente les comentaba, a todos nos interesa escuchar, y si me permites, pues dar mi opinión y después te vamos a escuchar a ti, por supuesto que eres el experto. Son creadas a través de patrones de comportamiento dañinos que no respetan la individualidad de todos sus miembros. Existe la creencia que la familia es el mejor lugar para muchas ocasiones. Es ahí donde sufrimos daños emocionales, psíquicos o físicos. Entre otras cuestiones, es común que en estas familias los hijos sean el blanco de agresiones psicológicas, saludable de un clima afectivo y estable. Sea como sea, las familias tóxicas son tan diversas como actitudes destructivas existen. Y Mariano, tú que eres el experto, pues dinos, ¿qué es realmente una familia tóxica y cuáles son sus características? Te escuchamos. Bueno, para empezar y para arrancar con esta definición, tendríamos que decir que cuando nos referimos con el término de tóxico, ya sea a una familia, a un compañero de trabajo, a una persona en general, estamos hablando de estas personas o de este tipo de estructuras de comportamiento que básicamente de lo que se encargan es de causar daño, de provocarnos afectaciones a nivel emocional, que pueden ser depresiones, corajes, miedos, inseguridades. Es decir, las personas que por su comportamiento constantemente están provocando reacciones negativas en nosotros de manera sistemática. Eso es muy importante ubicarlo. No es que sea por una vez o un par de veces en mi vida me regañaron mucho. Eso no nos convierte en tóxicos. Eso es nomás una cosa que pasa, una anécdota. Tiene que ser sistemático. Pero cuando existe este elemento y constantemente el relacionarnos con estas personas, en este caso con una familia que tiene esta característica, constantemente va a ser en detrimento de nuestra salud emocional. Entonces tendríamos que empezar por ahí. Cuando hay un comportamiento familiar que constantemente nos afecta a nivel emocional, eso podría ser definido como una familia tóxica. ¿Por qué ocurre esto? ¿De dónde salen estas familias? Principalmente en Latinoamérica, por lo menos, de una creencia que nos han inculcado por todos lados y que es una de las grandes falsedades que existen en la Tierra. Que las familias es necesariamente y forzosamente ese lugar seguro, que es ese lugar que siempre nos va a recibir, que siempre nos va a querer, que siempre nos van a cuidar. Y esto es una creencia que tiene muchísimos siglos probablemente y que no es verdad. Entonces, como crecemos con esta idea, empezamos a pensar que ciertos comportamientos pueden ser normales y nos cuesta muchísimo trabajo identificar cuando estamos en medio de una familia tóxica. Sabemos que nos sentimos mal, padecemos su influencia, pero no lo logramos ubicar porque nos cuesta mucho conectar esta idea de que resulta que justo mi familia no cumple
con ninguno de estos supuestos requisitos que implica el tener una familia latinoamericana. Ese sería como el punto de partida de por qué, no nada más qué es, sino el por qué pasa tanto en países como México. Ahora, Sí, realmente, dime. adelante, adelante. No, yo lo que decía es que, por lo menos en mi trabajo de consultorio, es muy curioso porque una de las partes más difíciles de lidiar con una familia tóxica es que nos cuesta mucho trabajo y nos resulta casi imposible saber qué hacer con ella. Normalmente cuando llega la gente con este tipo de problemáticas al espacio terapéutico, vienen siempre con esta idea de cómo lo puedo arreglar, cómo puedo sentirme un poquito mejor, cómo puedo poner ciertos límites, pero es muy pesado, es extraordinariamente pesado, porque no concebimos, por estas mismas creencias de las que hablaba, la idea de confrontarnos con esa familia y detenerla. Estamos hablando de ejemplos. Mariano, Dime. ¿cuándo la familia detecta que es tóxica? Porque puedo creer, como decías tú, entramos a un rol que para mí puede ser normal y que estoy tan familiarizado con eso que no creo que es una familia tóxica. Y cuando acudimos y tocamos la puerta de un psicólogo, ¿cómo llegan las familias a ustedes? Bueno, ahí el problema es que la familia en sí no va a asumir que es tóxica. Los que suelen llegar a terapia para trabajar eso son las víctimas de estas familias, ¿no? Porque a final de cuentas pasa una cosa muy curiosa. Para que existan este tipo de estructuras y de sistemas, tiene que haber una especie como de acuerdo no hablado, un acuerdo inconsciente, donde nos hacemos cosas horribles, donde siempre hay una crítica, donde hay un menosprecio, donde, por ejemplo, pasa mucho el fenómeno de gaslighting, que se puso muy de moda, hablarlo dentro de las parejas, que es este fenómeno en el que uno de los miembros de la pareja empieza como a convencer poco a poco al otro que está loco, que todo lo inventa, que todo lo exagera, etcétera, pero eso también pasa en el seno familiar. Entonces, cuando una familia es tóxica, los miembros de esa familia que son tóxicos, así se van a comportar y va a ser su normalidad. Normalmente los que acuden a buscar ayuda son aquellos que son las víctimas, que son al que critican, al que le pegan en la autoestima, al que lo censuran, al que lo tachan de X y Y. Básicamente estamos hablando de eh, al, las personas a las que se les dirige el ataque son los que muchas veces recurren a pedir ayuda. Sin embargo, como lo decía, cuando llegan, de todos modos no llegan porque ubiquen que su familia es tóxica. Llegan porque se sienten terrible y porque están deprimidos, pero no lo ubican de inicio. Sí, me imagino que primero, como dices, piden ayuda por sentirse mal, ser víctimas de una situación. Pero aún así me salta la duda de, se detectan, por ejemplo, en la escuela, en la casa, y son guiados más por un tercero, o sí acude la gente por voluntad. Yo te digo porque en el público que seguramente nos escuchan, pues a veces si no detectan que están viviendo o que están siendo víctimas como tal, a veces es difícil aceptar que estás en una situación así. Y entonces el buscar tocar la puerta, sí me gustaría que la gente tuviera de tu parte algunos puntos que supiera que está siendo víctima de una familia tóxica. Bueno, para identificar que estamos dentro de una familia tóxica, lo primero va a ser, como decía, nos vamos a identificar en un comportamiento sistemático donde todas las interacciones que tienen conmigo, o la gran mayoría, siempre terminan haciéndome sentir mal. A veces es porque critican la decisión que tomé, a veces es porque ya me dijeron que estoy pasado de peso, a veces es porque critican siempre a mis parejas, puede ser porque siempre nos están diciendo cómo debimos de haber hecho las cosas, o a veces abiertamente es una cuestión de violencia.
hay familias tóxicas que son sumamente violentas. Y que aquí, como dato anecdótico, normalmente los más tóxicos o los que ejercen este tipo de comportamientos de mayor manera son los papás, sobre todo las mamás, por lo mismo que decíamos de estas creencias latinoamericanas, porque en Latinoamérica también se nos dijo que la mamá es ahí una entidad intocable y ese grado de poder, cuando existe en una persona que tiene características tóxicas, pues se dispara. Entonces, si yo empiezo a identificar que mis interacciones con las personas siempre acabo mal, siempre acabo sintiéndome mal o culpable, o de repente digo, a ver, no puedo estar yo siempre equivocado, o no puedo estar yo siempre reaccionando de mala manera, ¿no? O no pueden ser siempre los otros las víctimas de mi terrible comportamiento. Cuando empiezo a ubicar que lo que yo siento no es del todo congruente con la realidad, ahí ya hay un foco rojo que tenemos que ir a atender lo más pronto posible. Sí, gracias. Gracias porque te decía, es importante que los que escuchamos este tema sepamos, ¿no? Ya nos dijiste algo, cuando en mi familia, el entorno donde teóricamente debo sentirme feliz, debo sentirme tranquilo y no sucede y me siento vulnerable y me siento mal, pues entonces es ya un poquito que me está diciendo que algo está mal. Y esto es pues para invitar, ¿no? Al público que si jóvenes, porque nos siguen este programa de Diálogos con Rocío, pues tú sabes, lo siguen de todas las edades, y pues qué bueno sería, ¿no? El que expertos como ustedes nos acompañen, la intención es que nos dejen algo, y ese algo que qué padre sería que ahorita los que nos escuchan, más de alguno sienta la necesidad de acudir a un psicólogo, a alguien, a algún experto que le dé esta asesoría y este apoyo para que las familias tóxicas, que se supone y las estadísticas lo dicen, hay muchísimas, pues disminuyan, ¿no? Así que te seguimos escuchando, Mariano. Que disminuyan o que logremos salir y escapar de ellas. Y esto es bien importante. Dentro de las posibilidades que se tiene en el espacio terapéutico, podemos aprender muchas veces cómo poner ciertos límites, cómo poner ciertos frenos para tratar de taponear un poco este tipo de comportamientos. El problema radica en que este tipo de personalidades tóxicas no paran y normalmente no van a parar nunca. Es como una compulsión, ¿no? Es como este relacionarse a través de la violencia, del dolor, este tipo de cosas que en realidad es muy difícil que cambie a menos que la persona tóxica tenga una revelación y vaya ella a tener psicoterapia. Como eso no suele suceder, es bien importante aclarar que quien se sienta en esta situación o quien crea o tenga la hipótesis de que pudiera estar en esta situación, es bien importante acudir con un especialista porque este tipo de sistemas tienen la terrible característica de que se comen a las personas. Literalmente te pueden dejar reducido en una sombra de ti mismo. Suena un poquito tremendista, pero al final así es, porque estamos hablando, es que imagínate, estamos hablando de situaciones que empiezan en el año cero de tu vida. Porque cuando llegas, no es que se volvieron tóxicos después, ya hay una predisposición. Entonces, ya te aventaste así tu infancia, ya te aventaste así tu adolescencia. En algún punto, si no paras o logras salir de ahí, puede ser terrible para el resto de tu vida. Entonces, es bien importante que la gente, incluso nada más por duda, vaya y revise. No vaya a ser. Ahora, a mí sí me gustaría decir que uno de los puntos complicados de hacer esto es, insisto, las creencias que hay alrededor de la familia. Y entender que para poder lidiar con una familia tóxica, es bien necesario primero trabajar la culpa que eso implica. ¿Por qué? Porque hacerlo
tiene relación con el retar todas estas ideas. Entonces, parte del trabajo y parte de lo que se le anima a la gente a hacer para empezar a lidiar con esta situación, con estas familias propias, tiene que ver con empezar a cuestionar todas estas creencias, porque al final son creencias que son un dogma. Y si permitimos que un dogma, que una idea que no tiene mayor sustento que el que me dijeron así tiene que ser, si permitimos que algo así rija nuestra vida y rija nuestras relaciones tan cercanas y tan íntimas, normalmente es muy mala idea. Nunca sale bien. Aquí estamos hablando de que las familias tóxicas normalmente nos orillan a hacer toda una reinvención de lo que significa el concepto de familia. Porque aquí quiero hacer una aclaración bien importante. La familia es fundamental para cualquier ser humano, para cualquiera. Es como el equipo que te toca para jugar acá en este partido que se llama vida, ¿no? Y si no tienes equipo, estás verdaderamente fregado. Lo que no nos dicen es que esta familia no necesariamente tiene que ser de nuestra sangre. La familia es un concepto que podemos nosotros elegir y formar con otro tipo de gente, con gente que vamos conociendo a lo largo del camino. No tiene por qué ser nuestra mamá, nuestro papá, nuestro hermano. Si lo logramos tener con ellos, qué bueno, qué maravilla, y disfruten de los domingos familiares y de las comidas y de todo. Pero si no, tenemos que entender que esto no es una especie como de grito en contra de la familia. Es más bien como un intento de que la gente aprenda a formar sus propias familias con personas, ¿no? Con sujetos que verdaderamente signifiquen eso y que tengan ese peso en la vida personal. Esa es la parte fundamental. Entonces, me gusta hacer esta aclaración porque cuando se habla de familias tóxicas, no se trata de quedarnos sin familia. Cuando hablamos de cómo superar eso o qué tenemos que hacer para sobrevivirla, no se trata de cortar lazos con la familia y quedarnos nosotros solos en el mundo. Se trata básicamente de aprender a dejar a un lado todo aquello que nos hace daño y poder formar de manera consciente una red familiar que, aunque no tiene nuestra carga genética, va a ser infinitamente más amable, así de amor, de amable, que este tipo de sistema en el que podemos tener la mala suerte de nacer. Sí, definitivamente, bien lo dices, hay familias que se han construido, que no tuvieron hijos y que adoptaron, y no hay un lazo sanguíneo. Sin embargo, son familias muy lindas, que tienen valores muy buenos y que viven en paz, viven felices. Y como bien dices, la sangre no es garantía de éxito, ¿no? Y yo también creo que los que en algún momento iniciamos y formamos una familia, pues tuvimos que ceder y tuvimos que crear valores juntos con la pareja que elegimos y con los hijos los que tenemos, formamos esta familia, este núcleo familiar. No significa que si en mi familia, como bien lo dices, si hay una familia tóxica, pues renuncies a tener una familia. No, puedes salir de ella con ayuda y formar la tuya y formar aquello que nos da pues el origen, ¿no? De todo lo que nosotros los seres humanos queremos tener. Una familia, ya sea como la queramos, con pareja, con hijos, pero que sí sea una familia sana, una familia feliz. Y sigo invitando al público a que participe con sus preguntas, porque pues vamos a aprovechar al experto para hacerle las preguntas que nos alcance el tiempo y salgamos pues de este programa con muy buenas ideas, sobre todo con muy buenos consejos y aplicarlos en nuestra vida. Claro, y aquí una pequeña aclaración. En efecto, tienes toda la razón, ¿no? La gente que adopta, o a lo mejor yo de repente tengo una pareja y yo formo mi propia familia, ya sea con hijos, ya nada más una familia de dos, pero también hablo de amistades. O sea, también hablo de ese amigo, de esa amiga que conociste en algún momento de tu vida y que honestamente el vínculo afectivo que existe con esa persona es más grande
que con alguien que sí puede ser de tu sangre. O sea, también existe esa posibilidad, ¿no? Entonces, para tomarlo en cuenta, porque uno puede formar la familia como se le pegue la gana. El chiste es entender que no tiene nada que ver con la sangre y que estos lugares que nos han dicho que son intocables, como el hermano, la mamá, el papá, no son intocables y pueden ser sumamente nocivos para nuestra vida. Ojalá no lo fuera, quien no lo tenga y quien sí disfrute de esos vínculos, qué bueno, pero sí hay miles y miles de casos donde estos personajes que se supone que tendrían que cuidar de ti, apoyarte, estar contigo, al final literalmente son como veneno para la parte emocional. Entonces, que no se nos olvide eso. Sí, sobre todo yo insisto en que detectemos, ¿no? Estamos en nuestra familia, pero detectemos. Me siento mal, pero no pido ayuda, entonces realmente no, pues me voy a quedar en ese problema. Todos estos temas vienen a traernos el conocimiento o la fuerza o el valor para decir a dónde voy, a dónde acudo, que me ayuden y salir de esa familia tóxica. Y repetimos, como dices, no es eh, hacerte ermitaño y ya no convivir con nadie, no, es algo de esta familia tóxica y, por supuesto, busco ayuda, salgo de esta familia tóxica, creo mi familia con amigos, con la pareja que elijas, con hijos, si así lo decides, y sobre todo que estemos felices, que estemos en paz, que estemos realmente logremos lo que nosotros significa la familia. Porque te decía, hay veces que hay personas han vivido desde pequeños algo tóxico y no detectan que están mal o se acostumbran a ello. Entonces, por eso mi insistencia. Si yo me siento mal, si en mi familia, mi entorno es que pierda yo la seguridad, que me sienta vulnerable ante cualquier situación, pues ya sea verbal o física, pida ayuda, ¿no? Y salga de eso. Y que no sintamos que vamos a perder todo, porque quizá el miedo de decir voy a perder mi familia, me voy a quedar solo y ya nadie me va a querer, pues no es así. Bien lo dices, tenemos la capacidad del ser humano de buscar mi familia, de tenerlo y crearlo desde cero, porque sí se puede. Y nuestro entorno, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en todas partes, pues puede haber personas tóxicas que nos hagan este daño, ¿no? Entonces es para todos. Gracias, Mariano, de verdad que nos estás diciendo cosas que yo sé que a todos nos dejas algo. A algunos que si se ha vivido en familia o que lo hemos visto de cerca, pues nos hace prender ahí, como dicen las antenitas, ¿verdad? Sí, claro. Muchas gracias, Mariano. ¿Y cómo crees tú que se pudiera la gente, los jóvenes, los niños, cómo nos pudiéramos, pues, proteger, vamos? Bueno, aquí para empezar a desarrollar la idea de qué es lo que podemos hacer, va un tip extra de cómo identificar que a lo mejor algo anda mal con mi familia o con algún miembro de la familia, porque puede ser que nomás sea uno y ese tenga asolados a todos. Básicamente, si lo pensamos, es relativamente simple. Cuando yo tengo un problema, cuando yo tengo una dificultad, algo que me angustia, algo que me pasó en la escuela, en el trabajo, que me siento vulnerable, y mi reacción a la hora de pensar compartirlo en mi familia es de no querer hacerlo, cuando digo, no, es que si yo platico esto va a salir peor, o me van a regañar, o me van a criticar, y nunca tenemos ese impulso de irnos a refugiar en donde se supone que tendría que ser el refugio por excelencia. Ahí ya hay algo digno de preguntarnos. Insisto, pueden ser muchas cosas y por eso es importante no querer estandarizar. Yo a veces me niego mucho a dar como estos tips en específico porque cada caso es único. Entonces, estandarizar ciertas reacciones no siempre es del todo preciso.
Lo que sí puedo decir es que si mi reacción es esa, si yo encuentro que en mi casa me siento en un ambiente hostil, ahí ya es más que suficiente para acudir con un experto y preguntarme, a ver, bueno, ¿qué está pasando? Con eso es más que suficiente. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para protegernos? Además de identificar, es no tardarnos. No tardarnos es fundamental porque si nosotros permitimos que esta situación siga avanzando y avanzando y avanzando, eh, las personalidades tóxicas tienen una característica. Imaginémonos que es alguien que llega y nos da un zape. Y entonces nosotros no decimos nada. Esa misma personalidad lo que va a hacer es decir, ¿y si le doy dos? Y va a llegar y no se va a contener y te va a dar dos zapes. Y si tú no dices nada, va a decir, bueno, ¿y si le pego en la quijada? Y así se pueden ir ad infinitum. Entonces, no tardarse y acostumbrarnos, ya sea por una cuestión de familia tóxica o por cualquier otro problema a nivel emocional o psicológico, ir de inmediato y acudir con un experto es fundamental. Nosotros así como no es buena idea dejar el diente que nos duele tantito hasta el último, ya cuando se nos está cayendo la cara y ya necesitamos endodoncia y todo eso, eso mismo pasa con las emociones. Entonces, regla número 1 para protegerse es de inmediato buscar ayuda. Punto número 2, identificar con quién me siento peor. Porque, insisto, a veces sí hay familias que tienen una toxicidad generalizada y bueno, es como meterte ahí en una cámara de gas. Pero normalmente siempre hay un elemento de la familia que, como decía, suelen ser los papás, que es lo que detona todo. Entonces, empezar a guardar un poquito la distancia es bien útil y bien válido. Ahí, como decías ahorita, es perderle el miedo y perderle el miedo también a ser un mal hijo o un mal hermano o una mala pareja, ¿no? Porque estas creencias siempre nos dicen, no, tú tienes que aguantar y es tu familia y pase lo que pase, seguirán siendo. Y entonces genera el miedo de creer que si yo me alejo, yo estoy cometiendo la falta. No se ve como un movimiento de supervivencia, se ve como si yo estuviera cometiendo un error, una afrenta. Entonces, perderle el miedo a eso y tratar de generar una cierta distancia de entrada, eso también puede ayudar mucho a que el asunto no se siga agravando. Pero insisto, acudir con un experto es fundamental desde un principio. Muchas gracias, Mariano. Y con este comentario, yo me despido. Ya llegó la licenciada Rocío. Yo sé que la estamos esperando y te dejo con ella. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a ti, Karen. Hola, buenas noches, mi querido Mariano Salinas, gracias por estar con nosotros. He venido escuchándote en el trayecto del camino y saludar también a todo mi público querido, hermoso. No podía faltar a este programa que sin duda era muy esperado por varias familias en el aprendizaje que pues que cada uno y cada una estamos realizando. Y agradecer a Karen por esta intervención tan valiosa que hizo en este programa y como al inicio del año lo venimos mencionando, que el programa va a tener pues algunas intervenciones de mi equipo para que todas y todos tengan este sabor del éxito de este maravilloso programa. Y bueno, pues hablar de las familias tóxicas, la verdad que nos deja una sensación de decir, estoy actuando
adecuadamente, qué es lo que realmente me lleva a ser una familia tóxica y lo más importante, que te des cuenta y cómo salir de esa situación para ser una familia proactiva, positiva en este sentido. Para continuar con este programa maravilloso, quiero compartirte que están conectados en este maravilloso programa personas desde Ensenada, Tijuana, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Monterrey, Tampico, California, Estado de México, Nayarit, Aguascalientes, Houston, Texas, Morelos, Costa Rica, Brasil, en fin, El Salvador y toda nuestra zona metropolitana. Y algunas personas pueden decir, ¿y qué pasa? Pues, ¿por qué de tantos lugares están conectados? Pues, quiero decirte, mi querido Mariano, que este programa ha tocado fibras sensibles a muchas familias, a varias personas desde que se inició la pandemia y pues bueno, ya tenemos un año con esta situación, pero yo estoy segura y sin duda en lo que tú también comentas, que hemos aprendido también cosas maravillosas y en ese sentido, crecemos cada día, ¿verdad? Entonces, comentarte, o más bien mencionarte varios comentarios de nuestro auditorio. Dice Claudia Robles, excelente tema de difícil manejo por los apegos tan fuertes, pero muchas veces necesario para poner distancia en las relaciones tóxicas. Definitivamente. Dice Guadalupe Jiménez, a veces no nos damos cuenta y aunque estemos en familia tóxica, creemos que es normal. Dice Elvira Ibarra, excelente tema. Es muy importante siempre empezar por uno para revisar e identificar el problema y dar la solución. Así es. Entonces, yo te invito, mi querido Mariano, que en esta segunda etapa del programa nos des herramientas importantes y necesarias para salir de ese estado. Si ya te diste cuenta que estás dentro de una familia tóxica y sobre todo identificar que aprendemos pues de la familia y que esto se vuelve en un círculo, como decimos, vicioso, ¿sí? En relación a que por generaciones lo vamos aprendiendo, pero aquí lo importante es que me dé cuenta en qué situación estoy viviendo. Si mi relación dentro de la familia, mamá, papá, hermanos, pareja, suegra, suegro, ¿sí? ¿Cómo es su relación con su nuera, con su yerno? Y que a pesar de que no estamos a gusto y que ya es, ay, pues tengo que ir con mi mamá, y ya lo vuelven una rutina, a veces innecesaria, porque dicen, pues es que hablan de puros problemas, pero ahí sigues y no buscan la solución. Entonces, invitarte y que a todo nuestro público querido nos des estas herramientas importantes para que si ellos ya detectaron que están en una familia tóxica, pues cómo salir de esta situación. Adelante, mi querido Mariano. Ok, aquí antes de pasar a las herramientas como tal, Chamos. un punto que mencionabas que es bien importante y que de algún modo también es una herramienta. ¿Qué pasa cuando estoy en pareja y es la familia de mi pareja la tóxica, ¿no? Como lo decías, ¿no? La suegra, el suegro, el hermano incómodo, ¿no? Que constantemente está provocando problemas, que constantemente está incidiendo y que puede llegar a afectar a la pareja a nivel de provocar discusiones, provocar distanciamientos, me dijo, le dije, bueno. Cuando estamos en esa situación, hay que entender una cosa. Cada quien se tiene que hacer cargo de sus cargas. Y entonces, la pareja
tiene la posibilidad que es absolutamente válida de decir, ¿sabes qué? Tú te haces cargo de tu familia, yo no quiero convivir con ellos. Y se acabó. Suena un poco tajante, pero insisto, la posibilidad de generar acuerdos, de platicar, de llegar a algún acomodo que sea viable, en este tipo de casos, cuando estamos hablando de gente con personalidad tóxica, es dificilísimo. Y más si está el elemento de que ni siquiera es nuestra familia. Entonces, cuando pase eso, sí es totalmente válido demandarle a la pareja que se haga cargo de su propia familia. Lo cual nos lleva al segundo punto, ¿no? Y lo mencionábamos en el bloque anterior. Asistir con un profesional, con un experto, es fundamental. ¿Por qué? Porque es una mirada que nos va a ayudar a ver la imagen completa. Es bien necesario ver eso porque uno llega siempre muy hecho bolas, muy acostumbrado, preguntándose qué es normal, qué no es normal. Pero además de eso, además de ir con un experto, la herramienta por excelencia es cuestionarse. No dar por hecho nada. No dar por hecho que nos tenemos que soplar a la mamá, que soplar al papá, porque es nuestra obligación como buenos hijos. Hay que cuestionarnos eso. Bueno, ¿y yo por qué tendría que hacer eso? ¿Por qué tendría que quedarme callado? ¿Por qué tendría que aguantar ciertas cosas? Violencia, humillaciones, críticas constantes. ¿Por qué? Porque no se nos puede olvidar una cuestión. Las relaciones, en teoría, pues tienen un fundamento que tendría que ser placentero. O sea, si yo me estoy vinculando con alguien a nivel afectivo, pues en teoría tendría que ser para sentirme bien con esa compañía. Que no quiere decir que no va a existir problemas, que a lo mejor nos pueden decir algo fuerte, ¿no? Por ejemplo, los amigos de veras nos pueden llegar a confrontar de manera muy, muy severa, pero siempre se nota este lado amoroso. Si yo me empiezo a preguntar y ubico que tengo ciertas relaciones donde no siento esa parte amorosa, donde lo siento abiertamente agresivo, donde constantemente me están exigiendo que yo haga cosas que no quiero, eso solamente lo vamos a poder identificar si nos acostumbramos a cuestionarnos una y otra vez. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué tendría que aguantarlo? ¿Según quién? Y por supuesto, como lo venimos diciendo desde el principio, cuestionar estas creencias que pues salieron del deber ser, ¿no? Salieron un poco de la nada y que han colocado a la familia en una especie de pedestal como de sagrado, que no es más que un invento. Insisto, puede haber familias que funcionen muy bien, pero es porque tuvieron la suerte que los miembros de la familia lograron vincularse de ese modo. Pero los que no, no están ni remotamente obligados a seguir conviviendo con ellos. Pero eso solamente lo vamos a lograr a través de la herramienta primordial que es el cuestionarse. No quedarse con la primera información o con lo que se supone que deberíamos de hacer o con lo que se supone que cómo nos deberíamos de comportar. Preguntarnos y dudar es fundamental. Y si eso lo podemos hacer con una ayuda profesional, pues mejor. Así es. Y sobre todo lo que les comentaba en estos patrones de conducta que aprendemos. Por ejemplo, estamos hablando en este programa relaciones tóxicas de la familia, o sea, donde involucra todos y que cada miembro de esta familia es fundamental en la dinámica que se va, ¿cómo se puede decir? En sinergia cada integrante. Y me viene a la mente una reunión familiar, por ejemplo, en diciembre. El ponerse de acuerdo para la cena, ¿sí? Que si hacen intercambio o no hacen intercambio. Y luego resulta que aparentemente llegan a un acuerdo y se llega a la fiesta
y si quedaron en un intercambio y de cierto dinero, y a la hora de sacar el regalo dicen, ay no, pues para lo que me dio, y pues empiezan a, de una manera comparativa, agresiva, de criticar, y eso, esa convivencia más bien, se convierte en molestia. Entonces, ¿cuántas de las ocasiones, si ya conoces la dinámica familiar y que no estás de acuerdo en esa dinámica familiar y quién participa en la unidad o desunidad, ¿sí? De aquel integrante, entonces es ahí a donde nosotros decimos, me doy cuenta que esto no está funcionando, que no es una convivencia sana, porque salgo de ahí molesta, en lugar de salir contenta, ¿sí? Y por poner un ejemplo, en una fiesta o convivio familiar de diciembre, y luego también, ¿con quién voy? ¿Con tu mamá o con mis papás? En esa situación hay familias que sí hay acuerdos muy importantes y hay respeto sobre todo. Yo siempre he dicho que los acuerdos, el primer carta de presentación es el respeto. Si no hay respeto en los acuerdos, se pueden venir abajo, ¿sí? Y en ese sentido, Mariano, desde tu experiencia, cuando ya un integrante, porque sería interesante que toda la familia se diera cuenta que está viviendo en una relación no muy grata, porque hablar de que es tóxico, ¿no? ¿Sí? Entonces, no muy grata. ¿Qué es lo que tiene que hacer, o más bien, lo que quiere hacer? ¿Sí? Bueno, escuchamos. Ahí yo tendría que hacer una pequeña precisión, porque si bien es como del mismo rubro, de la misma área, aquí estamos hablando de cosas distintas. Una cosa es estar relacionándose a vínculos tóxicos en una familia, que cuando hablamos de tóxico, estamos hablando de algo que literalmente nos hace daño, o sea, que nos hace mal. No hablamos de una incomodidad, no hablamos de una molestia, no. Estamos hablando de gente que vive bajo ataque, de distintas formas, pero es una cuestión sumamente agresiva y sumamente violenta. Ahora, lo que mencionas es una primer mana, que son las familias disfuncionales, ¿no? Que es cuando el asunto no fluye bien, no es letal, no es que yo salga con la autoestima destruida de ahí, pero que sí es profundamente displacentero. Ahí es bien importante ubicar que en esta disfuncionalidad tiene tanta responsabilidad el que la provoca, es decir, el que llegó al intercambio sin regalo porque pues es un irresponsable y eso ya generó el pleito y llegó, pero también el que ya sabe que es así y de todos modos ahí va. O sea, para que existan estas relaciones disfuncionales, todos tienen que entrarle, ¿no? Es decir, el que dice, 15 de septiembre y otra vez el tío borracho y hace coraje, pero pues así se pone todas las fiestas. Ahí la cuestión es por qué llegas pensando que va a ser distinto. Y entonces tú también te vuelves partícipe de esa disfuncionalidad, ¿no? Entonces, son primas hermanas. Ahí lo que yo diría es, la reacción es más o menos la misma, pero en distinta intensidad, de acuerdo a las intensidades de los casos. Es decir, si tú de verdad no disfrutas la reunión con los primos porque te aburres, porque no tienes nada que decir, no te interesa lo que te cuentan, pon un límite y empieza a relacionarse solamente con los elementos de la familia que sí disfrutes. No tienes por qué erradicar a los demás, ¿no? Quizás en algún evento familiar de esos que, bueno, ahí tiene una carga social, de responsabilidad, pues
tengo que ir al bautizo de no sé quién y tengo, ok, bueno, voy, estoy un determinado tiempo que yo considere que lo puedo aguantar y luego vámonos. Y con los que me lleve bien, procurar fomentar esas relaciones, ¿no? Porque así como decimos que hay que limitar unas, hay que darle entrada a las que sí disfrutamos. En el caso de una familia o de un miembro de la familia tóxico, ahí estamos hablando, digo, suena un poco feo la metáfora, pero es real. Ahí estamos hablando de veneno puro, de algo que honestamente nos va a hacer daño. Y lo mejor que se puede hacer es cortar esas relaciones. Insisto, y esto soy muy repetitivo en ese sentido porque en Latinoamérica es algo que nos cuesta mucho trabajo. Da igual si es tu papá, da igual si es tu mamá. Si es una persona que te hace daño, no tiene por qué tener un espacio en tu vida. Si necesitas hacer un trabajo personal para animarte a cortar esa relación, para eso están los espacios de los especialistas. Pero no hay nada que te obligue a mantener eso. Por supuesto, la gente que lo hace la critican, mal hijo, eres un monstruo, bla, 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 que digan. Aquí lo importante es preservar la salud emocional personal. Eso es lo fundamental. Así es. Pues quiero seguirte compartiendo mensajes de nuestro público. Dice Alejandro Arzate, dice, este tema es muy importante para muchas personas y para la población porque muchas de ellas no aceptan que ocupan ayuda y que es desde generaciones atrás. Te agradecen este extraordinario tema que nos compartes. Y dice Robles, dice, quisiera saber cómo evitar que me afecta, cómo evitar que me afecte mi familia. Okay. Quiere saber cómo evitar que le afecte su familia. Dice Xochitl, ¿cómo detectar a una persona tóxica? Interesante pregunta. Dice Mago de Oz, ¿y si el tóxico soy yo? Interesante. Muy bien. Y otro comentario dice, las personas tóxicas, más bien pregunta, las personas tóxicas del trabajo, ¿cómo las debo de tratar? Bueno, a ver, vamos por partes. Y si el tóxico soy yo, no te preocupes, no te vas a dar cuenta. Y vas a ser tóxico nada más. Quizás en algún punto de tu vida ubiques, a ver, nadie me habla, nadie quiere estar conmigo. Y eso generará la pregunta de, ¿por qué? Pero normalmente y por desgracia las personalidades tóxicas son una especie como de depredador y no se caracterizan por su lucidez, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta eso. La primera era, ¿cómo evito que mi familia me afecte? Depende a qué se esté refiriendo. Si de repente estoy yo metido en una dinámica de querer su reconocimiento o estar buscando su aprobación y de pronto no lo encuentro tanto, quizás el problema ahí no es la familia, sino yo por estar buscando eso y por no aprender a hacerme cargo de mí mismo. Si estamos hablando como ahorita de una familia tóxica, pues es que es como si yo dijera, ¿cómo evito que el fuego me queme? Pues quitando la mano, porque no los vas a convencer. Suena tajante, pero aquí lo que quiero que quede claro es que es un tema que ya estamos hablando de otros niveles. Entonces, llegar y, por ejemplo, decirle a la mamá tóxica así, a ver, por favor, entiende, mira, te va a decir santo y seña antes de aceptar cualquier cosa. Entonces, si ya intentamos poner un cierto límite, si ya intentamos un cierto diálogo y ya vimos que no funcionó, la manera es poner distancia. Y ni modo, ¿no? En el caso del trabajo,
es más o menos similar con una dificultad que nosotros no podemos elegir quién va a trabajar. Sí podemos elegir a quién vemos como familia, como estas personas queridas, pero no puedo elegir a mi compañero de escritorio. Entonces ahí normalmente la mejor idea es poner en la mayor distancia posible, pero también suele ser importante tratar de demandarle a la institución, al trabajo, a la oficina, que se haga cargo también un poco de fomentar esos límites, porque estamos hablando de un bienestar laboral. Entonces, como no es algo sobre lo que tengamos control, por lo menos recurrir a los que se supone que sí lo tienen, pues es fundamental, ¿no? Y no sé, me parece que se me está olvidando una pregunta. ¿Sí? ¿Y si el tóxico soy yo? Eso ya lo Bueno, contestaste, sí. Sí. Dice, ¿cómo detectar a una pareja tóxica? misma cosa. Para identificar a cualquier tipo de persona tóxica, tenemos que revisar muy bien cómo nos hace sentir su presencia. Si siento esta presencia hostil, si las interacciones con esta persona, pues yo termino como deprimido, sintiéndome mal conmigo mismo o culpable o cosas por el estilo. Es decir, cuando hay una sensación constantemente adversa, ahí hay algo. Insisto, siempre va a ser muchísimo más útil ir y acudir con un experto y revisar bien y a fondo. Pero si mi reacción, si mi respuesta a la presencia de esta persona siempre es negativa y siempre va en detrimento mío, por lo menos ahí está el foco rojo y habría que irlo a revisar. Que va a ser un tema muy importante la próxima semana, que vamos a hablar específicamente de las relaciones de pareja en este sentido. Pero bueno, ahí vamos a ampliarlo posteriormente. Dice Carlos Enrique, ¿cómo afrontar con los padres mayores donde por la edad u otra razón tienen un poco de ansiedad y depresión y las reuniones no son tan agradables? Bueno, ahí yo creo que es bien complicado por las implicaciones que tiene, pero nuevamente volvemos a lo mismo. Puede haber papás que por su edad la personalidad tóxica se evidencie más porque encima se aprovechan de que están viejitos y nadie les puede decir nada, ¿no? Es nuevamente un poder extra que les dan. En esos casos, sigue siendo absolutamente válido poner distancia. Si quizás por una cuestión ética yo digo, ¿sabes qué? Te pago lo que tenga que ver con tus cuidados y me hago cargo, está bien, pero no estamos forzados a convivir. Pero eso es en el caso de que sean tóxicos. Si solamente es una cuestión de edad, que se vuelven más difíciles las convivencias porque la vejez tiene una característica que nos regresa un poco a un estado medio infantil, ¿no? Nos volvemos un poco necios, nos volvemos un poco impertinentes. Llevamos 70 años en el mundo y no nos caracterizamos por tener la gran paciencia. Ahí más bien creo que es ubicar cuáles pueden ser una buena dosis que aguantemos de convivencia y después darnos un descanso e ir campechaneando el asunto, ¿no? Eh, si de pronto ya veo que la reunión va en caída y están a punto de empezar los sombrerazos, es un excelente momento para pedir el taxi, para agarrar el coche e irme a hacer algo que sí disfrute, ¿no? No quiere decir que tenemos que cerrar totalmente la puerta, pero así como nos cuidamos a nivel físico y vamos al gimnasio y comemos bien y todo, a nivel emocional es lo mismo. Y si de pronto yo veo que ya empezó una situación o ya sé cuándo va a empezar esta situación que me altera y
estoy en la posibilidad de evitarla, pues la evito. Habrá cosas que no, pero si sí lo veo posible, insisto, es válido. Muy bien. Fíjate que en este programa me encanta porque están preguntando, hay mucha inquietud del público. Dice Ruiz, dice, ¿cuál sería el límite entre esperar y luchar por una solución o ya soltar y dejar ir? Bueno, el límite lo pone cada quien en realidad, pero yo creo que normalmente podemos identificar ese límite de una manera muy sencilla. Cuando hay conflictos, los conflictos en algún momento pueden llegar a ser solucionados. Yo puedo tener un problema con alguien, puedo tener una diferencia, puedo tener una gran discusión y eventualmente aspirar a solucionarlo. Lo que cambia todo es cuando existe una agresión. La agresión ya es otra cosa. Ya cuando ubico que la otra persona hizo algo con la intención de dañarme, ya estamos hablando de otra circunstancia. Entonces, si yo ya identifico que estoy frente a una relación donde ya existe eso, pues es muy difícil pensar que hay un arreglo, porque ya me trataron de hacer daño o quizás ya lo hicieron. Entonces, es diferente. No es lo mismo que alguien se voltee en el camión y te dé un codazo sin querer, pues te va a doler y ni modo. Pero no es lo mismo eso a que llegue alguien y te quiera pegar derecho, ¿no? Tu reacción tiene que ser distinta porque tienes que ubicar cuando estás en una problemática a cuando estás bajo ataque. Entonces, creo que el límite pudiera ser ese, identificar cuando el otro está teniendo un problema conmigo o ya me está agrediendo abiertamente. Así es. Muy bien, pues ya estamos en la recta final de nuestro programa y pedirte tu último comentario específicamente para que estas familias tóxicas, se puede decir, se conviertan en familias proactivas, positivas. ¿Cuál sería la acción principal a hacer o el camino a seguir? Que ya mencionaste algo muy importante de acudir, pues, apoyo profesional, pero en algo que el integrante de esa familia que quiere, pues, salir adelante, que quiere hacer las cosas diferente, ¿cuál sería tu recomendación al respecto? Para ir cerrando el tema. Bueno, mi mayor recomendación es tener expectativas realistas. Y aquí voy a sonar un poco aguafiestas, pero creo que es importante porque cuando existen este tipo de familias, es supremamente difícil que la familia despierte y entienda y se arregle. Aquí tenemos que entender que cada quien es responsable de sí mismo. Cada quien se tiene que hacer cargo de sus propias sombras, de sus propias luces y de sus propios problemas. Entonces, si yo veo que estoy en una familia así, lo mejor que puedo hacer es ocuparme de mí mismo y formar una familia que lo haga distinto, pero ya la mía, y que se hagan bola los otros, ¿no? Entonces, no arreglamos la familia de origen, pero por lo menos le damos un poquito de balance al mundo. Diste en el clavo. Y de verdad, ahora sí, como se dice, es lo que quería escuchar, que mi público le cayera el 20 en ese sentido. Cada ser humano somos autónomos
y tenemos libre albedrío. ¿Y por qué digo autónomo? Porque la otra persona no va a defender de lo bueno o lo malo que estás haciendo, sino nosotros, yo me voy a hacer responsable de lo que hago y de lo que digo, ¿sí? Y lo más interesante, querido público, que hoy Mariano Salinas nos deja este aprendizaje. Si ya te diste cuenta, en la familia, a lo mejor donde estás y no te gusta y te ha lastimado, está en tus manos hacer una familia diferente, con valores auténticos, con principios, pero sobre todo con una convivencia sana, donde conlleve al respeto mutuo y de cada uno de tus hijos, de tu pareja, y que de esa manera, sobre todo, el amor predomina. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Mariano, por ser parte de este éxito de Diálogos con Rocío Aguilar. Y nos despedimos. Les mando un fuerte abrazo. De verdad, sensacional el tema. Y nos despedimos con esta frase maravillosa. El amor es una cura milagrosa. Amarnos a nosotros mismos hace milagros en nuestras vidas. Hasta pronto. Nos vemos el próximo jueves. Gracias, Mariano. Gracias. Gracias a ustedes.